Ya nadie duda, nadie puede dudar que hay una articulación entre fuerzas criminales de este hemisferio, que está desde luego el Foro de Sao Paulo, como lo ha aceptado públicamente el señor Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello, públicamente lo reconocen, anoche lo ha dicho, y como nosotros alertamos insistentemente a los pueblos de las Américas cuando aquí en Venezuela el 25 de julio se reunió el Foro de Sao Paulo y anunció cuál era su plan para toda la región. Claro, hay fuerzas adicionales, fuerzas extracontinentales que también se han aliado por razones de orden criminal, económico, ideológico, político, y están obviamente en amplio despliegue. Por eso hoy, desde Venezuela, queremos hacer un llamado a cada uno de los ciudadanos de las Américas, pero también a los presidentes, a los gobiernos democráticos de la región. El TIAR se ha activado. Fue invocado en el caso de Venezuela y está activado el día de hoy. En ese contexto y ante la amenaza real que están sufriendo las democracias del hemisferio, consideramos que lo prudente es que se produzca a la mayor brevedad una cumbre de presidentes para abordar esta situación concertada para desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región. En este sentido, estamos enviando esta información a los presidentes democráticos, muy especialmente al presidente Lenín Moreno, obviamente Iván Duque, Jair Bolsonaro, al futuro, si Dios quiere, presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y desde luego al presidente Macri y el presidente Piñera. Es evidente que aquí hay un proceso concertado que tiene el cerebro, obviamente en el régimen cubano, pero que su músculo está en la toma del control del territorio, de las instituciones y de los recursos de Venezuela. Para terminar, si me permiten, yo quiero enviar un mensaje directo a cada uno de los pueblos hoy afectados. Yo quiero decir en primer lugar al pueblo de Ecuador, a los ecuatorianos, que en este momento, mientras estamos hablando, se está dando a conocer un comunicado con más de 200 firmas de demócratas del hemisferio dándole todo el apoyo al presidente Lenín Moreno y denunciando la injerencia de estos grupos criminales en el Ecuador. Al pueblo de Ecuador, mucho cuidado, defiéndanse, organícense. Desde luego, al pueblo de Chile, es evidente que estos actos vandálicos tienen un propósito que no es el mero descontento, sino que claramente lo que buscan es derrocar al presidente Piñera y revertir los logros irrefutables que ha tenido en materia de institucionalidad, crecimiento económico y prosperidad una nación como Chile, que se convierte en la joya de la corona a destruir por el socialismo y las mafias del mundo. Queremos enviar un mensaje muy especialmente a esta hora a los bolivianos, que no permitan que le hagan el TSE lo que ha hecho el CNE en Venezuela. No lo permitan. Estas son horas cruciales y se los decimos los venezolanos que lo hemos vivido. No basta con votar, hay que defender su voto y es hoy, de lo contrario se van a arrepentir durante mucho tiempo. Obviamente a los argentinos que tienen una gran oportunidad, única, salgan a defender en lo que crean, no se dejen desmoralizar. Tienen esa oportunidad por delante, aprovechenla. Y desde luego, muy especialmente a los colombianos. Porque obviamente el pueblo de Colombia y el presidente y el gobierno del presidente Iván Duque es la víctima próxima que este régimen quiere destruir. La presencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano es una fuerza criminal que claramente está actuando de manera descarada en territorio colombiano. Así que esta es una hora en la cual no podemos desmoralizarnos, sino avanzar y actuar. El hemisferio ha entendido cómo el caos y la corrupción son la fuente para provocar sobre los que crecen estos regímenes criminales. Yo quiero enviar un mensaje a la diáspora venezolana, en el mundo entero, pero sobre todo en estos países del hemisferio. Cada uno de ustedes, la genuina diáspora, los venezolanos de bien, que han huido de nuestro país para poder sobrevivir, saben mejor que nadie lo que está pasando en estos países. Conocieron el monstruo por dentro y son los aliados más importantes que tienen esos pueblos que los han recibido. Es una absoluta minoría
aquellos que están provocando actos de vandalismo o desestabilización. Muchos, desde luego, enviados por el régimen, no cabe duda, como lo denunció el presidente Lenín Moreno. Pero el venezolano que ha huido a su país y hoy está en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Argentina, tiene la oportunidad y yo diría la responsabilidad de alertar, de hablar duro y de explicar lo que se pretende hacer en estos países como se hizo en Venezuela. Así que si en algún momento tenemos que actuar unidos, si en algún momento tenemos que pasar a la ofensiva, a cómo está y organizarnos como están organizadas las fuerzas del mal, es hoy. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. E insisto, esto amerita la reacción de los pueblos y de los jefes de Estado que tienen que llamar las cosas por su nombre, y es la hora de una cumbre presidencial de los gobiernos democráticos de las Américas para poner fin y detener, antes de que sea demasiado tarde, esta operación transnacional. Obviamente que Nicolás Maduro y su régimen tienen el repudio no solamente de los venezolanos, de los latinoamericanos y del mundo, pero obviamente no tienen escrúpulos y tienen mucha plata, mucho dinero. Todavía tenemos... Claro, del crimen organizado, creen que solo con la destrucción de PDVSA y de la economía nacional estos regímenes no se sostienen, pero precisamente las alianzas que tienen con estos grupos transcontinentales les permite tener ingresos sucios, los lingotes de sangre, el narcotráfico, todos esos mecanismos, es más, contrabando de minerales, de armas y de personas, que hay que decirlo con todas sus letras, y que el mundo lo sabe, y que involucran, obviamente, debo decirlo, otros gobiernos y regímenes del mundo. Yo les recuerdo, cuando nosotros alertábamos hace muchos años la presencia del régimen cubano en Venezuela, ¿se acuerdan lo que nos decían? ¿Qué nos dijeron? Que éramos exagerados, que era una fantasía, y aquí está. Cuando alertamos la presencia de grupos extremistas islámicos, el Hezbollah, Hamas, el régimen iraní, y nos dijeron, no, eso es una exageración, nunca va a pasar. Alertamos la presencia de la FARC y el ELN, y nos dijeron que eso era mentira, que era toda una teoría de conspiración. Pues aquí están las evidencias. Y frente a tu planteamiento, bueno, que le pregunten al presidente Lenín Moreno si había o no había agentes del chavismo operando en territorio ecuatoriano. Y si no habían factores vinculados a Rafael Correa, aquí operando como santuario desde territorio venezolano. Tenemos muchos meses alertando esto, y desde luego yo lo he hablado con el presidente Iván Duque, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con su canciller. Y yo creo que si hay un gobierno, pero debo decir una sociedad que está clara, es la sociedad colombiana, por razones obvias, porque hay la presencia de colombianos en Venezuela, la presencia de venezolanos en Colombia, la gente de la frontera, que es una sola familia, y obviamente lo que se ha documentado año tras año de cómo la FARC y el ELN cada día toman más control de territorio venezolano y cómo han diversificado sus fuentes de financiamiento criminal, como desde Venezuela se organizan actos terroristas en Colombia. Obviamente que el próximo objetivo es Colombia, y en este contexto de elecciones en los próximos días yo creo que es tan importante que el pueblo colombiano entienda lo que está en juego para ellos y para nosotros, porque al final si hay dos naciones que hemos entendido que no podrá haber libertad y paz en Colombia si no la hay en Venezuela también. Así que si en algún momento ha quedado claro que esto es un proyecto regional de destrucción y de ocupación con una amenaza hemisférica, es para la estabilidad de los gobiernos de América Latina, pero yo insisto, para la seguridad nacional de los Estados Unidos también. Entonces, hay que actuar, se ha advertido suficiente. Si esto se hubiese detenido antes, yo les pregunto, si se hubiese actuado a tiempo, ¿ustedes creen que estaría pasando lo que está pasando ahorita en Bolivia, en Chile o en Ecuador? Obviamente, descontento hay en todas las naciones, por una razón u otra. En democracia se resuelven de manera institucional y pacífica. Y estos actores del régimen y de estas fuerzas internacionales, contando el Foro de Sao Paulo, pero debo decir más allá, lo han confesado, están allí buscando provocar
desestabilización y aprovechar cualquier elemento de conflicto o discusión interna para convertirlo en un acto violento que tiene como propósito, que nadie lo dude, derrocar a estos gobiernos democráticos. No lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Yo creo que son dinámicas que obviamente están vinculadas. Lo que ocurre en Venezuela y la necesidad de rebelarnos frente a este régimen criminal y sus consecuencias en la región. Precisamente para que no ocurran en estos otros países lo que estamos viviendo los venezolanos hoy, hay que reaccionar con fuerza y con articulación. Es decir, las fuerzas del mal están unidas y están organizadas. Los demócratas, que tenemos mucho más fuerza y mucho más aliados, estamos actuando con, digamos, agendas a veces no articuladas y suficientemente integradas. Por eso insisto en la importancia de esta cumbre presidencial. Miren, el caos y la corrupción se enfrenta con fuerza y justicia, no con debilidad. Y eso aplica desde luego para la movilización de los venezolanos y la necesidad de que en este momento hablemos duro. ¿El régimen qué quiere? La desmoralización de la gente. El régimen que quiere hacer creer que aquí está todo perdido, que se está imponiendo una política en la cual el régimen de Maduro puede hacerse inmune a las sanciones. Mentira, les están pegando y durísimo. Y hay que continuar, pero hay que continuar por la ruta de la fuerza. Una ruta que desecha definitivamente débiles y falsos diálogos. Si quieren que la gente salga, si quieren que la gente hable duro, si quieren que la gente proteste, aseguren que aquí no se va a desviar de la ruta original que acordamos en enero, la ruta del 233, que es primero el cese de la usurpación, después un gobierno de transición y después elecciones, no al revés, no al revés. Que se cierre definitivamente, que se aclare que no va a haber acuerdo de espalda al país, de un falso diálogo que convierta la transición en cohabitación. Los venezolanos no vamos a aceptar cohabitación alguna. Y cuando quede claro, y el liderazgo inequívocamente que representa a los venezolanos hoy dentro y fuera del país así lo establezca, ya veremos la reacción de la gente en la calle. Que lo he dejado bien claro. Hemos estado acompañando, Gregory, todas las protestas que comenzaron con la coalición sindical y las protestas de los maestros que se han ido sumando, los miembros de los trabajadores de la salud, los trabajadores petroleros. Por supuesto que acompañamos y respaldamos cualquier acto de desafío a la tiranía, pero insisto, el propósito que llevan cada una de estas protestas no es confundir, apaciguar o drenar. No, no, no. Aquí no se trata de drenar, se trata de enfrentar con claridad para dónde vamos. No vamos a aceptar cohabitación alguna. Y cuando esto esté suficientemente claro, veremos la gente nuevamente arriesgando como lo han hecho en estos años. Si algo tengo yo es confianza en los venezolanos, y la gente me lo dice en todas partes del país. Estoy dispuesta a salir, pero que no me engañen nuevamente. Yo tengo una lectura distinta al ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y lo quisiera explicar, si me permiten. Obviamente es el acto extremo de cinismo, o sea, estamos hablando de Nicolás Maduro, el criminal, sentado en un Consejo de Derechos Humanos. Ahora, conocemos a la ONU y esto no nos puede sorprender. Obviamente es una derrota de la diplomacia, no solamente del gobierno interino, sino de sus aliados, como era de esperarse. Pero aquí han pasado cosas muy interesantes. Se ve el apoyo mayoritario y decidido que ha tenido el gobierno de Brasil, que a su vez ha tenido una posición muy firme con relación a Venezuela. Pero también ha quedado una cosa clara, y es cuando yo digo, por ahí no es. La coalición internacional que necesitamos para unirse a nuestras fuerzas, para enfrentar y desalojar al régimen de Maduro, no va a salir de la ONU, por las razones que ya conocemos en estos organismos multilaterales. Va a salir de aquí, de este hemisferio, donde están los países más afectados, y miren lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Argentina y Colombia. Creo que esto ha quedado claro. Entonces, para mí, esa elección de Maduro en la ONU cierra ese capítulo. Hay que, obviamente, denunciar en todas las instancias, pero nuestros aliados y las fuerzas externas que necesitamos, la coalición liberadora, sale de este hemisferio. Y obviamente
todos estos actos de desestabilización confirman lo que hemos advertido durante tantos años, que esto iba a pasar, que esto iba a ocurrir. Entonces, el tema no lo puede resolver ningún país internamente. No es Chile solo que va a resolver el problema de Chile, ni Colombia el suyo, ni Bolivia el suyo. Esto es un ataque continental que requiere una respuesta hemisférica. Y obviamente nada se va a resolver mientras el régimen criminal de Maduro y el chavismo siga en el poder. Estamos a tiempo y estos actos aceleran la conciencia y nos dan más fuerza y claridad, que nadie lo dude. Repudiamos todo acto vandálico, lo haga quien lo haga. Es una vergüenza. Ahora bien, es evidente que esto es una mínima expresión de la diáspora y hay que demostrar que efectivamente la justicia aclare si efectivamente fue así. La inmensa mayoría de la diáspora venezolana es el gran aliado de estas naciones. Y se lo quiero decir al pueblo de Chile y a sus instituciones, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los argentinos, los venezolanos que conocen el monstruo por dentro, que han huido de esta desgracia para sobrevivir ellos y sus familias y que han encontrado en estos países los brazos abiertos para trabajar y prosperar. Tienen una responsabilidad. Hay algunos que dicen, no, que los venezolanos no se metan en estos temas, que se callen la boca, que no pueden involucrarse en temas políticos. Yo difiero, porque tenemos una responsabilidad. Con cada uno de los ciudadanos que estén a su alrededor, expliquen lo que aquí está pasando y lo que viene. La trampa, el fraude que está en este momento en operación en Bolivia. ¿O es que alguien lo duda? ¿Alguien duda lo que está tratando de hacer Evo Morales con toda la tecnología cubana y venezolana? ¿Alguien lo duda? Entonces, este es un momento donde hay que salir a las calles y defenderlo. Vean lo que fue la experiencia venezolana cuando no se defendió en la calle un resultado electoral. Aprendan de esa experiencia terrible y sepan que cuentan con nosotros y que al final la verdad y la libertad se va a imponer. Se va a imponer. Gracias.